Buenas tardes, Gustavo, es un placer estar contigo acá. Buenísimo. Y vamos a hacerte una entrevista pequeña, pero más que nada es para un espacio que se llama Redescubriendo al Artista Nacional, para la revista de la red Ahora Uruguay Cultura, de Estrella Lagusta. Vale. Bueno, nos interesa, por ejemplo, saber cómo fueron tus comienzos, qué fue lo que te motivó para la música, para el instrumento de la guitarra, que nos cuentes un poquito con tus palabras por qué lo hiciste. Bueno, mira, yo nací en Salto hace 53 años. Nací en el año 59, el año de las crecientes brutales. Yo también, el 1 de agosto nací. El 1 de agosto yo el 13. Ah, mira. Y mi casa estaba cerquita, además de las inundaciones famosas de aquella época. Y bueno, yo nací ahí, crecí en Salto, estuve hasta los 16 años, 16, 17. Y yo no sé muy bien cómo fue el enganche. Lo que yo te puedo decir es que en mi casa no había músicos tocadores, digamos, ¿no? En casa se escuchaba mucha música, eso sí. Me acuerdo que había un tocadiscos combinados, de aquellos grandes, muebles grandes. Y mis padres tenían muchísimos discos, bueno, del jazz de la época, mucha música clásica. Gustaban mucho de eso, había mucha música en casa. Y por ahí, una referencia así puede ser un primo, un poco más grande que yo, que en su momento más de juventud hacía folclore, ¿no? En Salto, imagínate, en esa época además, siempre había mucha más influencia argentina que lo que era uruguaya. Después fue cambiando un poquito, pero aún hoy sigue siendo también como una parte de Entre Ríos, ¿no? Yo siempre digo que el río no separa, el río une en realidad. Exactamente. Y bueno, yo desde muy chiquito, me acuerdo que, no sé, 4 o 5 años, me regalaron una guitarra de esa de juguete. Y una de mis diversiones era ponerme en un balcón de casa a cantar, a tocar, a rascar así, ¿no? Además de jugar al fútbol, andar en bicicleta, uno de mis pasatiempos era ese. Y mis padres vieron un poco como ese impulso y me mandaron a una profesora que en definitiva fue la que me enseñó a tocar la guitarra durante muchos años. Se llamaba Carmen Torrasadecino, y yo le debo a ella no solamente el tema de aprender a tocar la guitarra, sino del gusto por la música y del amor que ella ponía en el... Realmente motivadora entonces. Muy motivadora. Ella daba música clásica. Alguna cancioncita te enseñaba, ¿no? Pero era música clásica. Y bueno, más adelante, cuando yo ya tenía, no sé, 9, 10 años, iba a Salto desde Montevideo todos los años a tomar examen Olga Pierri, porque mi profesora Carmen había formado parte del famoso conjunto de Olga Pierri de guitarra. Olga Pierri junto con Abel Carlevaro eran como los dos profesores máximos en ese momento, ¿no? Carlevaro enseñándole a una cantidad de gente que después fue concertista, y bueno, y Olga también. De hecho, el sobrino de Olga, que se llamaba Lolo Pierri, es uno de los concertistas más famosos del Uruguay. Bueno, entonces yo estudié música clásica y paralelamente tenía mis grupos. Bueno, después vino un poquito más la adolescencia, un poquito más de rock y todo eso, pero siempre estudiando la música clásica. Hasta que Olga Pierri le dice a Carmen de que le gustaría ver si yo, y a mis padres, que si yo podía venir a Montevideo para estudiar con ella, porque veía como buenas posibilidades de desarrollo, y de hecho lo hice. Veía tu beta artística ya en ese momento. Sí. Y bueno, y empecé a estudiar con Olga acá, venía todos los meses desde Salto, y después cuando tuve 17 años, casi 18, ahí en esa vuelta, me vine permanentemente, me vine a vivir a Montevideo con el objetivo de seguir la carrera de concertista de música clásica. En ese año, que eran unos datos que hoy hablábamos, entre el 77 y el 79, sí, 1977. Yo me vine en el 77 y esos 2 años que fueron muy intensos,
Bueno, tuve la suerte de ganar algunos concursos de música clásica y en ese momento los premios eran tocar. Claro. Y toqué en las salas de teatro de acá. Sí, yo tenía notado que obtuviste el primer premio en los concursos de Juventudes Musicales del Uruguay, Asociación Estudiantes de Música y Centro Guitarrístico del Uruguay, realizando varios conciertos. Sí, sí. Como concertista. Sí. Pero después de eso estuviste en dos grupos reconocidos. Sí. Uno es Rumbo y el otro Canciones para no dormir la siesta. Contanos un poquito de eso. El tema es que yo voy a decir una cosa que valió desde ese momento y vale hasta ahora, ¿no? Yo me considero un tipo de mucha suerte. Está perfecto. ¿No? Así somos que, los leoninos. Que en la vida tuve suerte, que se presentaron las cosas y algunas no las tomé y otras las tomé y creo que dentro de todo fui bastante asertivo, ¿no? Pero yo me vine en el 77 y ya en el 78, por vinculaciones personales y familiares, Walter Venencio, que en ese entonces era el director musical de Canciones, y Canciones iba a retomar la actividad, porque Canciones para no dormir la siesta en realidad nace en el 75. Y actuando en el Teatro del Galpón, la dictadura cerró el Teatro del Galpón y quedaron todos los instrumentos, quedaron todos, y bueno, todo el mundo para su casa, ¿no? En el 78 retoma Canciones y en esa nueva formación entro yo, increíblemente a tocar el bajo eléctrico, no a tocar la guitarra. No a tocar la guitarra. Y Walter, que es uno de los tipos que me enseñó más, o que yo considero que aprendí más, aunque de verlo, ¿no? De cómo actuaba, cómo producía la música. Era el director musical de Canciones. Los otros directores eran Horacio Buscalia y Nancy Budici, claro, que son los inventores en realidad. Sí, sí, sí. Y ahí en el 78 entré en Canciones, en el Teatro Circular, y bueno, a partir de ahí empieza como una historia nueva. Y en el año siguiente nos invitan a mí y a Gonzalo Moreira para formar parte de Rumbo. Y ya estamos hablando del 79. Sí, ya estamos hablando que en el 79, por ejemplo, por decir algo de referencia para la gente, en el 79 nace Redoblar. Ahí está, muy bien. Fuiste músico acompañante de Laura Canoura, de Las Tres, de Esteban Pisich, de Seca. Sí. Estuviste en varias actuaciones y grabaciones de dichos artistas y también fuiste músico invitado de Jaime Ross, en discos, sí. Mauricio Ubal, Rubén Olivera y Contrafarsa. Sí. Bueno. Entre otros, ¿no? Siempre tuve algunas grabaciones con Pipo Espera, por ejemplo, en su momento, y algunas invitaciones así, ¿no? Siempre. ¿Fuiste fundador y docente de la Casa de la Guitarra? Sí. Entre esos músicos y docentes de este país, Eduardo Larbanois, Norma Moraes. Sí. Exactamente. Fernando Yáñez, sí, de otros. Inventamos un lugar que se llamaba Casa de la Guitarra, que era la docencia de guitarra y de bajo. Ahí daba Popo Romano también, sí. Y Jorge Nocetti daba la guitarra eléctrica. Y bueno, tratamos en ese momento de nuclearnos, digamos, como para hacer un centro de educación del instrumento. Perfecto. Te tengo acá como alumno de Carmen Sino, Olga sí. Pierri, René Marino Rivero, Federico García Vigil. Todos dejaron un poquito de ellos en ti. Todos. Sí. Director de la mayor producciones, premios nacionales e internacionales entre el 89 y el 2005. Sí, la mayor fue un proyecto que empezó en el año 90, o sea, es posterior a Canciones y a Rumbo y a las Tres y a todo esto que relatabas ahora, que lo empezamos a construir junto con Gonzalo Moreira, en realidad una productora de audio para publicidad. Y bueno, estuve trabajando 15 años en eso, aprendiendo muchísimo de producción, de grabación. Bueno, yo viví la transición de la época analógica a la era digital, ¿no? Claro. A veces los jóvenes no saben eso. Sí, no, es que no entienden, no pueden entender eso. Yo vengo de la época de cortar la cinta con una gilet, sí, después pegarlas y perder los pedacitos y quedarte como loco. Era todo un trabajo totalmente auditivo, o sea, cuando vino el digital y empezamos a grabar en
en computadora, sucedió una cosa que hoy los jóvenes no tienen ni idea de lo que fue. Es la primera vez que veíamos un sonido, o sea, veíamos el dibujo de la forma de onda y ya la interacción con el audio ya no era solo auditivo, sino que era visual. También. Porque decís, acá hay un error, a ver, lo busco y la onda te lo dibuja. Entonces, claro, te lo está mostrando. Vas a editar ahí justo. Lo que ahora es absolutamente común, en aquel momento nosotros decimos, no puede ser. Claro. Y bueno, y aprendí muchísimo de programación, de todo lo que hoy se usa así tan comúnmente, la secuenciación, el MIDI, la edición de audio, todo gracias a la publicidad, además de aprender mucho de producir, porque vos sabés que en la publicidad vos de repente en un estudio de audio, en una productora así, en la mañana haces un cuarteto de cuerda y para la tarde o para la tardecita tenés que tener una salsa armada, ¿no? Claro. Entonces tenés que aprender sobre el lenguaje de cada estilo, aprender cuáles son los sonidos, cómo van, qué es lo que rinde, qué es lo que no rinde. Aprender a todo eso a una idea sintetizarla en 30 segundos, porque un jingle dura 30, 40. Muy poquito tiempo. Cuando nos decían 45 y 50 era una maravilla, increíble. Le da espacio. No, entonces uno tiene que sintetizar una introducción, el mensaje y el final, que contenga un grado de emoción además, en 30 segundos. Entonces es un entrenamiento increíble. Es como un mensaje subliminal cada... Sí. Vos hoy en día escuchás en la tele y a veces las personas no se dan cuenta. Pasaron 30 segundos y la estructura de la música es normal. Empieza, se desarrolla y termina. Pero la tenés que dar en 30 segundos. Seguro. No es fácil. No, aprendí pilas más. Acá tengo también que fuiste coordinador de los laboratorios de aproximación a la musicoterapia. Sí. Entre el 2006 y el 2007. Explícame eso de laboratorio. Sí. No, bueno, un poco sobre los finales de mi vínculo con la publicidad, digamos, porque vos estás contando y las cosas se fueron como entremezclando y después fui pasando de una cosa a otra. Claro, ¿no? para que lleguemos ahora, todo lo que tú tuviste que recorrer, esa es la idea. A mí siempre me interesó mucho el tema de la musicoterapia, como término global lo manejo, ¿no? O sea que en realidad lo que siempre me interesó mucho fue la incidencia que tiene el sonido y la música en todos nosotros, ¿no? Y cómo el sonido y la música puede llegar a ser una herramienta para que estemos mejor. Importantísimo. ¿No? Y a nivel laboral, muchísimo más. Entonces, muchas veces entendemos o se entiende la música como otra cosa, ¿no? Como un bien de consumo que vos vas, consumís, te gustó, no sé qué, dentro de 6 meses ya ni escuchaste lo que supuestamente está de moda, etc. ¿no? Esas cosas corren como por otros carriles. Claro, pero eso sería lo comercial. Sí, pero no quiere decir de que todas esas cosas no estén incidiendo en las personas permanentemente, ¿no? Así como el sonido en general. Se habla mucho de ecología, ¿no? Y de no tirar el papelito y no sé qué. Sí, pero los ruidos también son nocivos. Pero el ruido es tremendamente nocivo. Entonces, las personas pueden tener conciencia de no tirar algo en tal lado, de no ensuciar un espacio público, pero por ejemplo no tienen conciencia cuando van y estacionan sus autos con tremendos parlantes. Están invadiendo el espacio del otro. Estás invadiendo mi espacio, yo no tengo por qué escuchar lo que vos me propones. Claro. ¿No? Entonces, es como toda una cosa que se va a ir, yo creo que creciendo en conciencia. A mí siempre me interesó eso y siempre estudié, digamos, autodidacta, digamos, porque no hay carreras de eso. Y bueno, en el trayecto, digamos, los laboratorios de aproximación a musicoterapia eran talleres, en realidad, donde gente diversa, docentes, psicólogos, en fin, músicos, artistas interesados en el tema, se acercaba para tener algún conocimiento sobre eso. A partir de ahí también nace otro proyecto, se llama, porque actualmente está, que es Somos Sonidos. Somos Sonidos, Sonido, Música y Movimiento para el Desarrollo Humano. Ahí está. Yo fui fundador de Somos Sonidos, estuve ahí un tiempo, después me desvinculé, pero el objetivo de Somos Sonidos era un poco reunir esos conceptos, ¿no? Claro. de la música como una herramienta, ¿no? Y el movimiento también. Bueno, y ahora estamos llegando ya. Llegamos a hoy. Llegamos a hoy. Bueno, ahora
es importante cómo te sentís con este nuevo proyecto, qué esperás de este nuevo proyecto. Sí. Bueno, El sugestivo es el título, ¿no? Ya de por sí. ¿Cuál? Por ejemplo? El Más Calma es muy sugestivo. Calma, ¿no? Lo que pasa es que Más Calma es actual. Más Calma viene de Calma. Después de Calma, claro. Calma es un disco que salió en el 2010. En el 2010 sí lo tengo marcado así. Que bueno, que en estos 2 años me dio unas satisfacciones enormes porque más allá de que es disco de oro, tiene eso. Importantísimo. Significa una marca, ¿no? Claro. Es importante y bastante extraño porque es raro que un disco de música instrumental sea disco de oro. Nosotros estamos habituados a la música del cantautor, ¿no? De alguien que viene y te canta y te dice cosas. Entonces, por suerte en Uruguay se está desarrollando cada vez más el tema de la música instrumental. Importantísimo, porque hasta hubo un tiempo que era solo la cultura del ruido. Tenemos que volver a la música realmente. Yo no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a la música instrumental, punto, del estilo que sea. Pero no del cantor que canta letras, ¿no? Como ayer Rada, ¿no? Sí, todo acá, instrumental. Punto. Entonces es un desarrollo que ha ido creciendo por suerte en los últimos años. Calma es una propuesta así de canciones de la música popular uruguaya tocadas solamente guitarra. ¿Con arreglos tuyos? Sí, todo bien. Bien. Y Más Calma, que es un disco que nació ahora, salió en el diciembre de 2012. Bueno, es una continuación un poco de Calma, con algunas novedades y pequeñas cosas diferentes, ¿no? Algunos otros instrumentos, algunos invitados para tocar, pero sigue teniendo ese concepto de una música que resulte en lo que promete el título, ¿no? Que genera paz. Ahí va. Bien. ¿Y también esperás otro disco de oro con todo esto? No sé. No, pasa que en serio no me enfoco en eso. Me enfoco en hacerlo, yo estoy feliz de hacer esto. Por eso hoy dije que era un tipo de suerte. Porque en este mundo hacer lo que uno ama y hacerlo con alegría y poder ir abriéndose camino es lo más sano que hay en el mundo. Es lo mejor que hay. ¿No? Entonces, que fue una cosa que yo me propuse desde muy chico. Yo resistí, incluso en momentos durísimos, resistí el hecho de que no, yo soy músico, quiero hacer música y tengo que poder hacerlo. Entonces, cosas que a veces le digo a mis hijos, ¿no? Encuentren la pasión. ¿Cuál es la pasión? Esa, cocinar, dale, derecho. Pero perseverar, confiar, estudiar y porque no hay cosa que dé más felicidad, digamos, de que hacerlo. Que hacerlo como uno le gusta. Y además el universo se confabula para que uno lo logre. Sí, te va abriendo caminos solo. Constantemente. Y eso es estar sintonizado, porque en definitiva es encontrar lo que... Yo tuve suerte también en ese sentido de que desde chico yo ya sabía que quería hacer esto. Ahora, ¿cómo iban a resultar las cosas? No sé, ¿viste? La vida te fue mostrando. La vida muestra, fluye, para acá, para allá, yo qué sé. A veces me preguntan esto, y bueno, ¿y Más Calma? Yo no sé, Más Calma está ahí, está en la calle, anda muy bien. Recién voy a hacer la presentación oficial por mayo, junio. No sé qué va a pasar después. No me preocupa tanto lo que pasa. Ahí está. El hoy. Lo suelto, que corra. Que ¿no? fluya. Y ya tengo otro proyecto, estoy pensando en otras cosas. Estoy, Bueno, no digas. Eso lo mantenemos en secreto para la próxima entrevista. Dale, ¿Te parece? Dale. Bueno, te deseamos muchos éxitos hoy en la presentación de la Sala Santa Rosa y nos estamos viendo entonces. Buenísimo, los espero. Muchas gracias.